Estamos de regreso aquí en Madre Paso a Paso, en tu sección de Salud y Belleza. Hoy nos acompaña el doctor José Esteban Pérez, gastroenterólogo. Buenos días, doctor. Buenos días, Nasira. Qué bueno también tenerlo aquí en la casa de Madre Paso a Paso. Encantado de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Hoy, doctor, la verdad que las personas que sufren de intestino irritable, la verdad que deben de vivir una vida un poco restringida, o estas personas pueden, vamos a decirlo, vivir una vida o comer cualquier cosa. El síntoma de intestino irritable, como si el nombre lo indica, es una suma de signos y síntomas, manifestaciones sistémicas, aunque se ubiquen particularmente en el tubo digestivo, que trastornan en cierta medida la calidad de vida, la evolución. Eso es una causa demostrada, una causa de ausentismo laboral, una causa de visita médica frecuente, no solamente al médico general, sino al gastroenterólogo, que también es responsabilidad de muchos procedimientos que se realizan. Y el síndrome de intestino irritable todavía no tiene una responsabilidad real, no tiene un agente etiológico, y se habla de que hay múltiples factores. ¿Cuáles serían estas causas? Sí, hay quienes plantean que son afectaciones, presencia de bacterias, presencias de microorganismos que invaden el intestino o que invaden el sistema y producen ciertas reacciones. Hay quienes hablan del estrés, que liberan mediadores, se liberan sustancias frente a situaciones X o Y de hacer diario, que estimulan la liberación de sustancias que alteran la dinámica del sistema. En otros casos, ciertos alimentos pueden crear también ese tipo de manifestaciones por manejo de producción de gas, por falta de digestión, que hace que se trastorne la dinámica de la vida cuando el paciente presenta, por un lado, constipación, o sea, ausencia de evacuaciones periódicas, o, por el lado opuesto, diarreas, o una suma que se alterna en el tiempo de esas dos manifestaciones. Las personas que padecen del síndrome de intestino irritable, ¿cuáles serían estos síntomas que uno puede tomar esta alerta y decir, bueno, yo padezco esto? Son muy variables. Y precisamente el hecho, como digo, del síndrome, que habla de la variedad de situaciones. Y además, si ponemos a los estudiosos del síndrome de intestino irritable, comienzan a plantear que solamente con los cambios de nombre que ha tenido, hay quienes hablan de síndrome del colon irritable, hay quienes han hablado de síndrome de paresia gástrica, dispepsia gástrica, y todas esas manifestaciones se han ido sumando hasta que, en sentido general, como vemos que es una afección que puede afectar a cualquier sistema, pues se ha ido a llamar síndrome de intestino irritable. Aquí cualquier sistema puede estar afectado y se expresa, como te dije, con variabilidad. Se ha llevado clasificaciones, se reúnen los científicos para comenzar a hablar de por qué vamos a agrupar esos signos y síntomas. ¿De qué manera? Por la frecuencia, por la intensidad o por las características de los síntomas. Y ahora mismo tenemos una clasificación que va por la clasificación de Roma 3, que engloba la sintomatología en el tiempo asociado a las manifestaciones, para comenzar a hablar que una persona que tenga por lo menos manifestaciones de distensión, de molestia abdominal, de malestar, 3 días, por 3 meses seguidos en el año, ya vamos a comenzar a hablar de que tiene probablemente un síndrome de intestino irritable. ¿Cómo se diagnostica este síndrome? Precisamente descartando si hablamos de organicidad y funcionalidad, los factores funcionales, que son los que te he mencionado, una vida activa, el estrés, la alimentación, la falta de ejercicio, los hábitos, eso puede determinar que se incremente el uso de alimentos X o Y, determina que se incremente esas manifestaciones. Por ejemplo, en el que cursa con diarrea, si usamos productos lácteos, puede precipitar que aparezca diarrea. Por eso hay que restringir. Muchas veces, en el caso del estreñimiento, si usamos productos que favorecen la constipación, este paciente va a acrecentar su estreñimiento. Eso va a llevar a que las manifestaciones se hagan muy variables y el paciente visite al médico con frecuencia, demande estudios para tratar de aclarar y descartar lo funcional, lo que es determinado por tensiones, por estrés, esas cosas, y lo que es orgánico. Por eso se han descrito lo que se llaman signos de alarma. La presencia, por ejemplo, en el caso de pacientes con constipación, la presencia de sangre, la presencia de pérdida de peso no habitual, la presencia de anemia en el estudio del paciente en que hemos sospechado, de hecho, síndrome de intestino irritable,
debe llamar la atención a buscar una causa, a ponerle nombre y apellido para no quedarnos con simplemente el intestino irritable, estemos pasando de lado patologías que sí pueden tener una respuesta terapéutica y que sí pueden acompañarse de morbilidad. Doctor, ¿las personas con el síndrome de intestino irritable pueden en su alimentación tomar yogur? Claro, eso como te decía, dependiendo de en qué grupo, en qué clasificación ponemos tu enfermedad, podemos orientarte. La persona que maneje, el médico, el manejador de salud que esté tratando en ese momento, te va a pautar. Si tienes diarrea, debes evitar, por ejemplo, los lácteos. Generalmente en el adulto hay una intolerancia, un número importante de pacientes que son intolerantes a la lactosa, que esos van a tener gases, meteorismo, y hasta pueden presentar incremento en la frecuencia de evacuaciones líquidas, abundantes, que pueden ser, en la frecuencia pueden variar de ser evacuaciones muy frecuentes o esas que son abundantes pero espaciosas de menos de 6 evacuaciones por día. ¿Tiene cura esta afección? Se controla. Se controla. Recuérdate, estamos hablando de una enfermedad que tiene un componente mixto desde el punto de vista del origen y por eso asimismo la respuesta de control es variable. Desde el manejo de la toma de conciencia de la enfermedad, es decir, del médico haga un abordaje con el paciente y le plantee que su enfermedad es una enfermedad que tiene una mortalidad importante, que puede tener síntomas y morbilidad, pero mortalidad no, que está descartado alguna otra patología y que solamente ahí comienza parte de la terapia. Luego, recuérdate, hay medicamentos ahora muy avanzados, muy modernos, están ahora mismo trayendo mucho en el aspecto de la medicina, que son los probióticos, las bacterias, los prebióticos, ese tipo de sustancias ayudan a mejorar la calidad de la flora y a mejorar la digestión. Excelente. Que también mejorarían el... Doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones para aquellas personas que sufren del síndrome del intestino irritable? Lo primero es confirmar ese diagnóstico. Tratar de buscar una persona autorizada que los ayude a discriminar, a descartar otras patologías y que nos quedemos realmente con el diagnóstico. La toma de conciencia, estandarizar su padecimiento, si con diarrea, si con constipación o si con alternancia de las dos manifestaciones, y luego disciplinar en cuanto a dieta, en cuanto a actividad física, en cuanto a medicación. En el caso de que nos apremie, la medicación ideal pues será dada por personal que va a vigilar y va a orientar al paciente en la evolución que va a ser más llevadera su enfermedad. Bueno, pues gracias a Dios que tenemos un gastro como usted en Muchas nuestro gracias. staff de Madre Paso a Paso, así que las personas interesadas en llamar a nuestro gastro, el doctor Pérez, puede llamarlo entrando a nuestra página web, madrepasoapaso.com. Ustedes van a la sección de menú y ahí van a darle clic y buscan los datos del doctor José Esteban Pérez, nuestro gastroenterólogo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Nancy, a tu orden siempre. Qué bueno. Feliz de estar aquí esta mañana. Gracias a usted por estar aquí. A ustedes no se muevan, que enseguida regresamos aquí en Madre Paso a Paso.